Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Botello y estudié en España. Mi proyecto fue sobre el mercado de viviendas estudiantiles en Madrid. Estoy estudiando Administración de Empresas y Español. Para empezar, les quiero dar un breve resumen de lo que hice en mi pasantía en Madrid Easy. Por ser una compañía pequeña, mis proyectos eran trabajos en diferentes ramas de negocios. Mis trabajos de administración eran de hacer cosas en la oficina, como contestar teléfono, mandar correos electrónicos y organizar documentos. Los trabajos de contabilidad eran de hacer reportes de gastos y revisar facturas de los apartamentos que se alquilan. El proyecto más grande era enfocado en finanzas. Antes de irme a España, estaba estudiando finanzas, pero después me cambié a la rama de administración. Al final, también hice un poco de marketing cuando trabajé desde casa, que también explicaré en adelante. Madrid Easy es una compañía que ayuda a los estudiantes internacionales a encontrar pisos en Madrid. En España, un piso significa un apartamento o un flat. Típicamente se alquila pisos de 3 a 11 habitaciones con baños entre 2 a 5 y se comparte entre los estudiantes. Según un estudio, hay 75,000 estudiantes extranjeros haciendo su grado y posgrado en España. Más de 4,000 de esos estudiantes se encuentran en el centro de Madrid. La demanda de viviendas estudiantiles es la razón que existe Madrid Easy. El director ejecutivo de Madrid Easy busca inversionistas que compren las propiedades para reformarlas y tener más viviendas para los estudiantes internacionales. Entonces, mi proyecto en esto es hacer un análisis del mercado y encontrar pisos que les dé una rentabilidad de 8% o más. El primer paso fue de buscar viviendas en el mercado y obtener la información básica. Busqué propiedades de venta en la página web de bancos como el Banco Santander y en compañías como Idealista y Fotocasa. Me enfocaba de buscar viviendas en la zona de interés, que es todo el centro de Madrid. Hice un listado en Excel que incluye detalles de las propiedades como el precio original, los metros cuadrados, el precio de oferta que no siempre es el mismo que piden y los impuestos que se pagarían. El próximo paso era de analizar las fotos de los pisos para poder estimar el coste de reforma. Si las fotos no tenían suficiente información, les llamaba a los dueños para obtener más detalles. Colaboré con mi colega que está estudiando arquitectura para crear esta plantilla. Esto detalla cuánto costaría para hacer arreglos de electricidad, plomería, pintura, carpintería y muchas cosas más. Aquí está el ejemplo de una reforma completa de un piso con 7 dormitorios y un piso con 3 dormitorios. Algunos gastos que también considerábamos era de los muebles. En cada dormitorio debe de haber una cama, un escritorio y algún armario. El resto del piso también se muebla con los electrodomésticos, como la nevera y el microondas. Estos costes simplemente los buscaba en la página de IKEA, lo incluía en la plantilla. A continuar, tenía que hacer un análisis de las zonas en Madrid. El metro de Madrid es una de las más largas de Europa y es por eso que es el modo más común de transportación. Tenía que apuntar cuál parada estaba más cercana y cuáles universidades estaban en la área. Esto ayuda a saber si está en un local ideal para estudiantes. También analicé el alquiler de apartamentos cercanos con un plano de planta similar. Esto me ayudaría a saber los ingresos anuales que tendríamos de esa propiedad a rentarla. Una vez que tuve toda la información necesaria, lo añadí a la plantilla principal para calcular la rentabilidad. En forma sencilla, esto se calcula en esta forma: los ingresos anuales menos los gastos y dividido por la inversión que se hizo. Después se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Gracias a Excel pude hacer esta calculación más rápido. Aún de tener todos los porcentajes, resalté en amarillo las propiedades con un porcentaje superior del 8%. El próximo y último paso era crear una presentación de las mejores propiedades para enseñárselas a los inversionistas. Al llegar al último paso,
Los casos del coronavirus en España incrementó tanto que tuvimos que estar en un toque de queda. Todo se cerró en Madrid y trabajé desde mi apartamento por una semana. Después, el día 14 de marzo, me tuve que regresar a Estados Unidos, donde pude continuar mi pasantía. Mi horario se quedó igual y hablaba con mis mentoras todos los días por Skype y compartía mi trabajo por Google. Miles de otros estudiantes también se tuvieron que regresar a sus países. Debido a esto, Madrid Easy puso un alto en mi proyecto porque se iba a detener todas las inversiones. En sustitución del proyecto, empecé a crear contenido y manejar las publicaciones en nuestra página de LinkedIn. Y por último, aprendí un poco de marketing y hice estos folletos para la compañía. La sociolingüística es el estudio de las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. Las diferencias en el uso del español son debidas a marcadores como edad, raza, sexo, nivel de instrucción, región geográfica y aspectos históricos. Personalmente, los marcadores que me han impactado más son de región, edad y nivel de instrucción. Yo adquirí el español desde pequeña porque mis padres son de Zacatecas, México. Adquirí a usar el dialecto y las palabras de esa región. Al llegar a la universidad, aprendí palabras y gramática nueva que no aprendí desde chica. Al estudiar en España, otra vez aprendí nuevas palabras y dialectos de esta región. En la universidad y en mi práctica, hablé de forma profesional y en mi vida personal, como con familia y amistades, hablé más coloquial. En la lingüística, la morfología es el estudio de palabras, cómo son formados y su relación a otras palabras en la misma lengua. Como vimos en la sociolingüística, la región tiene mucho que ver de cómo se habla el español. Por usual, las personas de Zacatecas usan el pretérito en cuando hablan del pasado. Por ejemplo, si alguna persona me pregunta, ¿qué hiciste hoy? Mi contesta sería, hoy me bañé. En España, aprendí que es más común usar el pretérito perfecto compuesto. En este ejemplo, la persona madrileña contestaría, me he bañado, o más bien, me he duchado, que es la palabra que se usa en esta región. También, yo aprendí el uso de voceo en la universidad, pero nunca llegué a usarlo porque no es común en Estados Unidos ni en Zacatecas. Yo pensé que al estar en España iba a empezar a usarlo con más frecuencia, pero nunca lo adquirí porque a la gente no le importaba si hablaba de vos o de usted. De hecho, me equivocaba mucho al cambiar el verbo. En vez de decir, vosotros queráis algo, yo decía, vosotros quieren algo. En mi mente cambiaba el verbo querer al uso de la segunda persona plural de ustedes, en vez de vosotros. A seguir, la fonología es el estudio de cómo las lenguas o los dialectos sistemáticamente organizan sus sonidos. El yeísmo, seísmo y sheísmo es la fonología de la pronunciación de la Y o doble L. El yeísmo se llama a la ausencia de la lateral palatal, pronunciación ya, que en la palabra de ejemplo se pronunciaría calle. El seísmo se da una fricativa palatal sonora, pronunciación z, que en la palabra de ejemplo se pronunciaría calle. El sheísmo se da una fricativa post-velar sorda, pronunciación sh, y en la palabra de ejemplo se pronuncia caché. Afortunadamente para mí, se usa el yeísmo en México y en España, entonces no adquirí ningún cambio. Algunas veces reconocí gente que usó el sheísmo y el seísmo, pero no tan frecuente. Por último, mi desarrollo cultural lo voy a explicar con el modelo de Milton Bennett, que es como una cronología de los pasos de etnocéntrico a ser etnorelativo. Se empieza con la etapa de negación, defensa, minimización y después empieza la aceptación, la adaptación y finalmente la integración. Un ejemplo donde pasé por cada etapa fue en el hecho de ir a comprar abarrotes. En el paso de negación, yo evitaba ir al mercado porque significaba que mi estancia en Madrid ya iba a ser permanente. Entonces salía a comer a todos los días. Cuando empecé a ir al mercado, me quejaba mucho porque tenía que caminar y esto era algo que nunca tenía que hacer en Estados Unidos.
Esto es estar en defensa. Después noté que la comida y mis compras era mucho más barato y saludable que Estados Unidos. Minimizaba mi país de origen porque comía poco saludable y nunca usaba bolsas reusables. En siguiente empecé a aceptar que era una cosa muy distinta y acepté que no iba a encontrar mi comida favorita como la crema de cacahuate o salsa picosa. Era difícil caminar con comida para toda una semana, entonces empecé a ir 2 veces a la semana para tener que cargar menos cosas. Este es un ejemplo de adaptación porque era algo que las personas de Madrid hacían. Finalmente, la integración pasó al regresar a Estados Unidos porque volví a comprar crema de cacahuate, ir una vez a la semana y manejar a la tienda. Pero sigo usando bolsas reusables y en vez en cuando compro comida que hacía en España. Otros ejemplos serían en mi experiencia profesional. En España teníamos descansos frecuentes para fumar. En la etapa de negación, defensa y minimización, pensaba que esto era algo muy malo. Me enfadaba con el olor de cigarro y no entendía por qué los españoles todavía fumaban tanto. Al pensar un poco más etnorrelativo, me adapté a tener descansos más frecuentes y me empezó a gustar. Nunca adapté esta costumbre de fumar cigarrillos, pero pude entender que era algo parte de la cultura profesional en España. En este modelo ayuda mucho a entender la experiencia de una cultura diferente, pero no siempre uno pasa por cada etapa. Hay veces que nos quedamos en una y nunca podemos aceptar ni adaptar a algo de otra cultura, o hay veces que nunca nos ponemos en defensa. Mira que aquí están mis referencias. Y es todo. Muchas gracias por su tiempo.